En este material conoceremos la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. En él trataremos el ajuste de los estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, la información a revelar sobre tales hechos y el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Bienvenido. Iniciemos con el objetivo de la Norma Internacional de Contabilidad 10, que implica establecer cuándo una entidad debe ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Determinar la información a revelar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Y prescribir que una entidad no debe elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. Esta norma define que el ajuste da evidencia de condiciones existentes al final de la fecha de reporte. La revelación indica condiciones surgidas después de la fecha de reporte. Y los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa son todos aquellos eventos, favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. ¿Cuándo se considera que es la fecha de autorización de los estados financieros? Esta será el día en que el Consejo de Administración o Directorio de la empresa, o en su defecto la gerencia, autorice su publicación. En algunos casos, la gerencia está obligada a presentar sus estados financieros a un Consejo de Supervisión para su aprobación, y quedan autorizados para su publicación cuando la gerencia los autoriza para su presentación al Consejo de Supervisión. Independientemente de la existencia de un directorio, los estados financieros son autorizados, es decir, firmados por la gerencia general, el contador o por el funcionario designado por el estatuto de la empresa. ¿Qué eventos posteriores implican ajustes? Aquellos hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que requieren ajuste de los importes reconocidos en sus estados financieros o reconocimiento de partidas no reconocidas con anterioridad. Algunos ejemplos de ellos son la resolución de un litigio judicial, la quiebra de un cliente, la venta posterior de inventario con pérdida o el descubrimiento de fraude o error. Por otra parte, algunos ejemplos de hechos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa pueden ser la reducción de valor de mercado de inversiones, las combinaciones de negocios, el anuncio de un plan de descontinuación de operaciones o la destrucción de activos por incendio. Asimismo, si después del periodo sobre el que se informa una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de acciones comunes, no reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo. Estos dividendos se revelarán en notas a los estados financieros según la NIC 1. Además, si la gerencia determina, después del periodo sobre el que se informa, que tiene la intención de liquidar la entidad o cesar actividades, o bien que no existe otra alternativa más realista que hacerlo, la entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de empresa en marcha. Finalmente, la NIC 10 establece la información a revelar en caso de que se presenten hechos después del periodo sobre el que se informa. De esta manera, la información que se revelará es la fecha y responsable de la autorización, la actualización de la información y la naturaleza del evento con la estimación de sus efectos. Para finalizar, podemos decir que aquellos hechos que proporcionan evidencia sobre situaciones que ya existían al final del periodo sobre el que se informa implican ajuste, mientras que aquellos que proporcionan evidencia sobre situaciones que no existían al final del periodo sobre el que se informa no implican ajuste, pero, dependiendo de su materialidad, deberán revelarse.
Por otra parte, la fecha de autorización de los estados financieros dependerá de si la entidad cuenta o no con un directorio. Cuando la entidad tiene un directorio, la fecha de autorización de los estados financieros será aquella en que el directorio lo autorice. Y cuando no tiene directorio, los estados financieros quedan aprobados para su publicación cuando la gerencia lo autoriza.